al otro lado. Morir fue como navegar por una atmósfera oscura e hirviente, mi esencia se me ha descarnado, salí de mi cuerpo como descascarando el interior, luchando por agarrar un poco de oxígeno, era desesperante, había ondanadas de luz, fallo sensorial, zumbidos demasiado visuales, chorros de electricidad fría que atravesaban mi nueva apariencia, y luego una paz sin respiración. Un descanso. Hasta este momento no sabía cuán desesperante y cansado es andar respirando todo el tiempo. Aquí no respiraba, estaba en mi cuerpo, aunque yo sabía que eso era imposible. Aún me dolía la herida que me hice al morir, aún extrañaba a los que fueron la razón de mi vida, y aún pude percibir algo de excitación en no ser visto por nadie. La malicia es una sensación tan fuerte que no ha terminado de descascararse de mí. Veía a las personas andar por aquí y por allá siguiendo los rastros que habían dejado ayer, mi manera de percibir las cosas era igualmente visual, aunque ahora podía mirar a los demás con un brillo que iban dejando conforme avanzaban, también noté un extraño fenómeno, de sus cabezas brotaba una especie de vapor húmedo. Es información que va escapando de sus cerebros. Dijo una voz a mis espaldas, parecía que alguien podía observarme, lo cual me sacó de equilibrio haciéndome dar un salto. ¿Quién eres tú? Le pregunté armando las palabras en mi boca de manera antinatural y lenta. Mi nombre es Paul, dijo con la cortesía de un hombre de ciudad. Vestía un costoso traje gris y llevaba un sombrero negro con banda blanca, al estilo de los gángsters. Dije costoso como una costumbre descriptiva, porque, donde estábamos ambos no creo que se mercara de la misma manera que en el mundo de los vivos. Mucho gusto, Paul, le dije evidenciando mi desazón, acababa de morir y apenas me estaba acostumbrando a mirar tantas cosas nuevas. A algunas personas las seguían entidades oscuras, como sombras que iban recargadas en sus hombros, plañideras figuras del horror. Esos son seres espantosos, espero que en vida no te hubiese seguido ninguno. Los llamamos bajos astrales, son entes que traen dolor, desdicha y calamidad a la vida de quienes han elegido. Vaya mierda. Dije eligiendo palabras al azar, confundiendo el semblante. Aquella muchacha no debía tener más de 15 años, y llevaba a una de esas cosas pegado a ella. Paul se veía mucho más seguro, incluso servicial. Llevaba ambas manos en los bolsillos, estaba despreocupado y hasta cómodo. Me invitó a caminar por el malecón para poder platicar. Este nuevo mundo al que has llegado es muy confuso, y es posible, por no decir seguro, que te pierdas en él si no lo conoces. Verás, nadie se toma nunca la cortesía de explicártelo. Si hay un Dios seguro es un ser muy descortés. Pero no te preocupes, tío, venga, yo te ayudaré a pasar por aquí como si fueses un experto. Quita esa cara. Dijo fumándose un cigarrillo. ¿Cómo puedes hacer eso? Dije concentrándome más en este último hecho, quizá como medida para no hundirme en la depresión. ¿Fumar? Bueno, te lo he dicho, en todos estos años he aprendido trucos, y me han sido muy útiles para soportar la eternidad. ¿Desde hace cuánto estás aquí? Insistí. Veamos, 1955, serán ya unos, sí, 60 años. Vaya, eso me hace sonar como un anciano. Pero me siento en la flor de mi edad. Respondió entre bocanadas de humo gris. Con un sabor de evidente mordacidad. No pude evitar sorprenderme. Vaya. Así es, fallecí en una época de puros cambios. Bueno, como lo han sido todas. Pero me hubiese gustado probar Disneylandia, se estaba estrenando, ¿sabes? ¿Qué más da? No me tocaba y ya. Verás, antes de morir yo era un prominente y exitoso abogado. Podía evitar que cualquier delincuente con mucha plata pisara a la cárcel, era una barracuda. ¿Te estoy aburriendo? Me preguntó deteniendo su alocado discurso que daba saltos sin poder concentrarse en nada. De ninguna manera. Le agradezco que haya venido a hablarme, sin usted estaría perdido, o al menos solo. El abogado soltó una estremecedora carcajada. Solo es lo último que estás aquí, amigo. Estamos rodeados de gente, de vida de toda clase. Lo interrumpí. Disculpe usted, pero nosotros ya no calificamos como parte de esta vida. Te equivocas. Pero es normal que lo hagas, recién estás muerto. No te culpo. ¿Por qué dice que me equivoco? Quise saber deteniéndome un poco y cruzando los brazos. Nosotros somos vida, solamente estamos en otra dimensión diferente. Ya lo comprenderás. Es por eso que sientes todavía, al menos en esta zona. Después vienen otras cosas, pero ya te iré explicando. Es decir, si es que me quieres a tu lado.
Por supuesto que lo quiero a mi lado. Sé que estamos rodeados de gente, pero ellos no pueden verme o interactuar conmigo, prefiero tenerlo aquí. Vale tío, no te pongas sentimental, aquí estaré. A todo esto, ¿cómo te llamas? Víctor, le dije con un nudo en la garganta. Me habían llegado memorias dolorosas que no podía tragarme. Bueno Víctor, vamos derecho a los negocios, si te parece bien. ¿A qué te refieres? Le interrogué, me había vuelto a sacar de control. Te pregunté hace un rato si querías mi compañía y respondiste que sí. Vamos a hacerlo oficial. Verás, mi tiempo de consulta cuesta, y mi asesoría también, no querrás que te pase lo que a mí, seguro quieres seguir con tu vida, como lo hacen todos. Necesitas mis servicios, créeme. ¿Sus servicios? En todos estos años he aprendido que nadie de los que muere tiene indicaciones claras de lo que pasa aquí, así es que se pierden, algunos encuentran el camino intuitivamente, pero son pocos. Para los demás existe mi paquete de servicios, el cual es muy accesible y te asegura una reencarnación expedita. Te sacaré de aquí sin contratiempos. Pero vamos platicándolo. No entiendo nada de lo que dice, declaré. Mira, tenemos solo un tiempo límite para realizar ciertas acciones que ya te iré especificando. Si no las cumples te quedarás varado en este limbo por toda la eternidad. Y no creo que quieras eso. No lo sé, parece agradable aquí. Respondí. No es ni la mitad de feo de lo que parece, me confesó. Sé que puedes fumar. Y yo me muero por un cigarrillo. Señalé. El abogado sacó una cajetilla de su bolsa y dijo que me daría uno, y me enseñaría a fumarlo y a disfrutarlo, como prueba de buena voluntad, si yo pensaba en contratarlo. Estuve 2 horas comprendiendo sus palabras, hasta que por fin pude entender el concepto y fumarlo. Desperdicié 15 cigarrillos, pero pude fumar el número 16. Eres algo lento. No me digas, eras artista. Siempre se las ingenian, pero son de pocas habilidades motoras y mentales. Se les complica entender las instrucciones más simples. No es su culpa, siempre quieren innovar. Lo miré con una sonrisa amarga, disfrutando la suave sensación del tabaco en mi garganta. Era arquitecto, repliqué, tanto peor. Son tan creídos como los artistas, pero lo suficientemente pragmáticos para creerse inteligentes. Sonreí complacido con su locuacidad. Ahora sí podemos hablar de negocios, le dije una vez que las ansias por fumar se me calmaron. El abogado se ajustó el sombrero y declaró una sonrisa abyecta. Caminamos hacia la ciudad, me dijo que a esa hora no era peligroso andar por ahí. Supuse que ya no había nada a lo que temerle siendo tan solo almas, exclamé. Pues una vez más te equivocas. Debe ser cosa de arquitectos, en esta dimensión convivimos con muchas alimañas, con seres horribles que pueden darse un banquete con tu esencia. Sentí mucho miedo, cosa que confesó mi mirada. Pero no te preocupes, para eso me tienes, yo te diré qué hacer y qué no, y estarás seguro. Hace tiempo llegó un soldado, recién muerto, el cual se hizo el difícil y el rudo, dijo que no necesitaba mi guía, y no quería verme, al poco tiempo era comida de lobos, por así decirlo. Sentí que se estaba vendiendo demasiado, así que sonreí incrédulo. Bueno, mis servicios incluyen un plan de protección, y una detallada explicación de todo el proceso que se tiene que llevar a cabo después de la muerte. Llevaré tu caso, por así decirlo, para, como te había dicho, asegurarte salir de aquí cuanto antes, en una transición ordenada y expedita. Es decir, con mi ayuda llegarás a tu nueva vida sin ningún contratiempo. Volverás a ser un miembro activo de la sociedad del consumo. Dijo terminando su discurso. Me lo quedé mirando. ¿Voy a volver a nacer? ¿Reencarnaré? Así es, de eso se trata. Me respondió Paul, algo desesperado, recalcando lo obvio con un agravado acento sureño. Traté de digerir aquello, y más bien estaba pensando si quería pasar por todo lo que involucra ser, de nuevo. Estaba algo cansado, supongo. ¿Y qué te hace pensar que quiero volver a nacer? ¿No crees que preferiría luchar contra entidades oscuras, antes que con, no te ofendas, antes que con abogados y sistemas? Por no hablar de la adolescencia, las decisiones, el trabajo, el amor, y todo lo que implica ser un hombre. O una mujer, porque, podría ser mujer o no. Podría tener que lidiar ahora con todo eso que agradecí no hacer. El periodo, la maternidad, los sentimientos. No, tengo que pensármela 2 veces. Dicho todo lo anterior, este parece el paraíso. Paul dibujó una gran sonrisa en ese rostro judío.
Parecía estarse deleitando en lo que me diría a continuación, y no hacía por escondérmelo. Yo creo que si quieres regresar a ese mundo al que tanto atacas, recriminó con algo de optimismo, te he dicho ya que puedo devolverte tu vida donde la dejaste. No estaba poniendo toda mi atención, así es que le dije que me lo repitiera y así lo hizo. Me aseguró poder regresarme a mi cuerpo, ser yo de nuevo, continuar con todos los proyectos que había dejado inconclusos, volver a besar a mi esposa y a mi hija, a quien extrañé tanto en ese momento que las lágrimas me brotaron como a una niña. Parece que te gusta la idea, ¿hacemos un trato?, me dijo aprovechando mi sensiblería. Si puedes lograr eso, te daré lo que me pidas. Le dije con una sonrisa franca y sin poder dejar de llorar. Es un trato entonces, me dijo estrechando mi mano. Me llevó a un bar que solía visitar, el cual estaba en las afueras de la ciudad. Era un bar oscuro y mal ventilado en el cual se reunían, en su mayoría, obreros de una fábrica que estaba enfrente. La razón de que escogiera tal lugar tan apartado y feo para beber, era que ahí se aliviaban la sed algunos muertos que se habían quedado como él en el limbo. Es la única taberna en todo el estado que atiende muertos, tuve una maldita buena suerte de encontrarla, dijo invitándome a pasar. En aquel lugar se contaban todo tipo de leyendas, y era bien sabido que las ánimas del purgatorio se aparecían ahí a todas horas para jugar bromas y espantar a los borrachos. Desde tarros que salían volando arrojados por fuerzas ultraterrenas, hasta mensajes escritos en el baño donde se hablaba del más allá, de la muerte, y se hacían maldiciones. Sin embargo, era un bar muy concurrido, aquellos hombres brutos que lo frecuentaban estaban orgullosos de ser tan hombres que soportarían convivir con espectros. Y no cualquier clase de espectro, sino unos de la más baja calaña. Se había reservado una mesa para atender a las ánimas, incluso una de esas almas en pena fungía como tabernero, robando tragos al verdadero proveedor de alcohol de ese lugar. En el rincón más alejado de la luz, con un letrero que decía mesa reservada, se les advertía a los visitantes que jamás la ocuparan, pues espectros perversos les jugarían todo tipo de travesuras, o les darían malos tratos. Alguna vez un hombre muy tosco, queriendo probar él mismo lo que le pasaría si se sentaba a esa mesa, perdió 2 dedos cuando un cuchillo salió de la nada y se los cercenó. Desde entonces quedó claro que aquella mesa era para los espectros. Robar cosas del mundo de los vivos eran una práctica sumamente difícil que requería años de práctica, pero cuando lo lograbas era maravilloso. Se supone que te las llevabas a aquella dimensión que habitábamos ahora, y podías disfrutar toda clase de maravillas que otrora fueron cotidianas para ti, desde un vaso de agua hasta dulce licor. El tabernero que atendía a los muertos había sido antes un obrero de la fábrica que estaba enfrente, muerto cuando una cuchilla mal atornillada se había zafado y se le había ido a clavar en el rostro. Los demás hombres que se reunían ahí eran todos un caso perdido. Había un hombre negro y enorme el cual se la pasaba recordando a su perro, al cual se lo habían llevado las entidades oscuras. Un joven de nombre Aníbal, el cual solía intervenir en el mundo humano para manosear a alguna de las mujeres que llegaban a veces al bar. Por último, un viejo minero que tenía 1000 historias que contar, el cual, por lo general, amenizaba los encuentros con sus anécdotas. Paul me indicó que me sentara señalándome una de las sillas. Me costó un poco de trabajo aprender a sentarme en un objeto físico, así que caí al suelo un par de veces. Aníbal soltó feroces carcajadas con cada intento fallido. El hombre negro le dijo que se callara, que le tuviera consideración a un recién fallecido. Para ellos el tiempo no importaba, no se aplicaba de forma alguna, todos, sin excepción, habían quedado atrapados en aquel limbo de inexistencia, una vida, a decir de todos, sin mayor motivación que el de seguir existiendo. No es diferente en el mundo, me atreví a decir. Todos me reprobaron con una mirada. En el mundo puedes tener todo el sexo que quieras, dijo el abogado tratando de aliviar los ánimos. Daría mi vida por tener a una mujer, la que sea, dijo Aníbal golpeando la mesa como un neandertal. Un hombre de una mesa vecina vio que la nuestra se movía con los golpes de Aníbal. Hizo la vista gorda y siguió bebiendo su cerveza. Pero si ustedes pueden golpear los objetos reales, o incluso beber y fumar, ¿qué les impide, ya saben, acostarse con alguien? Todos me miraron de nuevo y luego se rieron de mí con desdén. Cantinero, gritó el hombre negro con una gruesísima voz. El cantinero vino desde la barra para atendernos. Tráigame 5 cervezas heladas, pidió Paul, quien parecía tener los recursos para satisfacer la sed de todos. El cantinero se dio la vuelta y fue a la barra.
Mira esto, sugirió Aníbal haciéndome que volteara de ver al cantinero. El cantinero se paseaba entre cada mesa y mientras veía a las personas entretenidas con sus juegos de cartas o con su charla, les iba robando las cervezas, las cuales desaparecían del mundo que ellos experimentaban. Nosotros veíamos cómo cada cerveza que el cantinero lograba agarrar se hacía pálida, perdía el color y entraba en nuestra dimensión. Es muy talentoso, dijo el hombre de color haciéndome una mueca de aprobación. Al parecer robar cosas del mundo humano requería de práctica y también de talento y oportunidad. Uno de los ebrios en una mesa notó la ausencia de su cerveza y volteando a todos lados gritó: «Los muertos tienen sed. Que beban. Que beban». Gritaron todos, levantando sus cervezas y brindando por nosotros. No solo se nos toleraba, sino que se nos rendía tributo, como dioses a los cuales se les tenía miedo. Todo esto me hizo sentir muy extraño, era una sensación desagradable, pero al mismo tiempo, me daba bienestar y satisfacción. Creo que aquellos dedos que habían cortado les habían granjeado el respeto de los vivos. El tabernero llegó con las cervezas, a mí por ser el nuevo me dio una que estaba casi a la mitad. Paul dijo que lo anotara a su cuenta, que después le pagaría y el tabernero aceptó gustoso. Salud, por la muerte de mi amigo, quien es además mi más reciente cliente, dijo Paul con gracia. Los demás rieron y me miraron interesados, con algo de malicia, levantaron sus cervezas y brindaron. Tú sí que tienes suerte, me dijo Aníbal chocando su cerveza con la mía. Mi cerveza atravesó mis manos, la perdí, la había dejado ir de nuevo al mundo de los vivos. Esta cayó sobre la mesa y derramó su contenido. Por suite, el hombre negro intentó lamerla de la mesa, pero no pudo, estaba en la dimensión de los vivos. ¡Qué bruto eres!, dijo Aníbal sonriendo y disfrutando su bebida. El abogado me hizo una seña de que no le prestara atención a las palabras. El viejo, que hasta ahora se encontraba callado, me dijo que eso lleva tiempo, que no me desesperara, pero que tuviese cuidado, creo, por la posición de todos, que iba a contar una historia. El viejo se aclaró la garganta y puso sus huesudas manos en nudo. Una mujer muy linda, comenzó, se había muerto recientemente, yo la conocí cuando me fui a vivir en una cabaña abandonada cerca de un lago. Esta mujer tenía 30 años, quizá menos, cuando fue asaltada a la entrada de su casa y un disparo la dejó muy grave. Había muerto en el hospital 2 días después, sufriendo terrible agonía. La encontré arrastrándose cerca de donde yo estaba, seguía sufriendo de las heridas que le habían hecho a su cuerpo. Estaba paralítica, pero deseaba llegar a una cabaña abandonada donde le había dicho su abuelo que le dejaría su herencia. Ella nunca tuvo tiempo en vida para ver lo que le había dejado su abuelo, pero ahora, tiempo era todo lo que tenía. La ayudé, la tomé en brazos y me la llevé hasta el pueblo que ella quería llegar. Llegamos a la cabaña una tarde muy fría, estuvimos registrando todo y muy pronto encontramos lo que buscaba. Era un baúl de madera tallado con imágenes de dragones. Era precioso. Este cofre tenía además un candado, el cual yo no tenía la fuerza para abrir, pues apenas podía mover las cosas. Proyectar esencia en el mundo de los vivos es un arte muy complejo. Le dije que buscaría a un amigo que era experto en tales empresas, era un hombre fuerte que podía proyectar su fuerza con éxito en el mundo físico. Le dije que no tocara nada, ya que era inexperta, estaba recién muerta, como tú. Pero las mujeres son necias por naturaleza, quizá ese sea su atractivo. No, su atractivo son estas dos, dijo Aníbal abultándose el pecho, mirándonos lascivamente. No me vuelvan a interrumpir o perderé la memoria, amenazó el viejo. Pues bien, esta muchacha debía aguantado mucho tiempo, pues yo estaba tardando en volver, y quizá por eso no resistió más y quiso forzar el candado ella misma. Había empezado a practicar la manera de proyectarse en el mundo físico que yo le había enseñado. Ya podía caminar, la herida en su columna estaba sanando, o más bien, ella estaba olvidando ya que la tenía. Quiso abrir el candado, pero por más que lo intentó no pudo hacerlo. Loca de rabia por no poder ver lo que su abuelo le había dejado adentro, sintiendo el rencor que solo se siente cuando te has equivocado, ya que en vida lo había ignorado, comenzó a golpear con los puños el cofre, algunos golpes lo impactaban, pero la mayoría de ellos lo atravesaban. Una mano entonces salió del cofre, atravesando la madera y la tomó de la muñeca, la jaló hacia su interior y la aprisionó ahí, junto a ella. Cuando llegamos a la cabaña ya no estaban ni aquella mujer, ni el cofre.
Muchos años después, quizá 100 en el mundo humano, me encontré con aquel cofre de nuevo, en uno de mis viajes a lugares lejanos, lo reconocí enseguida por sus inscripciones cuneiformes y sus dragones tallados. Lo estaban vendiendo en un bazar sombrío. Esperaba que nadie lo comprara, pero una familia llegó y a la niña menor le fascinó, así es que se lo llevaron. Nunca entenderé la obsesión de las mujeres por las cajas. ¿Acaso será que tienen muchos secretos que guardar? Bien, el caso era que aquella familia se había llevado el baúl y lo habían instalado en la habitación de la niña. Su padre no le pudo abrir el candado tampoco, pues no quería forzarlo o maltratarlo, y dijo que por la mañana iría a ver a un cerrajero. Esperé pacientemente a la noche y a que todos se hubiesen dormido y entonces, utilizando una navaja que me había regalado un viejo amigo que en vida fue capitán de un barco pesquero, logré abrir la cerradura. En su interior encontré a un espíritu maligno que se había adueñado de ese lugar. Tenía atrapada a Clara, la mujer joven que intentó abrirlo, la tenía aferrada con una especie de agujas que le salían del cuerpo. No supe qué hacer para que la liberara, así que tomé un escapulario de la niña y lo arrojé al interior del baúl. Aquel espectro chilló como si le hubiese tirado agua hirviente, soltando a la mujer. En cuanto ésta se vio liberada, volvimos a cerrar el baúl, encerrando a aquel espíritu. Clara me contó lo que le había pasado y me agradeció por salvarla. Como pudimos nos llevamos el baúl y lo tiramos al lago. Ella perdió las cartas que le había dejado su abuelo y se volvió un espíritu guía de aquellos que recién morían. Siempre quiso saber lo que el abuelo. Lo mismo que hace Paul, señalé. El viejo ladró una fuerte carcajada. Los demás lo secundaron. Yo cobro honorario por mi ayuda, supongo que aquella dama lo hacía para que nadie viviese lo que ella vivió. Señaló Paul, justificando las risas. ¿A qué iba con esta anécdota?, preguntó Aníbal poniéndose las manos detrás de la cabeza. Tan solo era una historia. ¿Las escuchas, intentas aprender algo, o simplemente te entretienes?, dijo el viejo mostrando sus amarillos dientes. En esta dimensión habitan muchas entidades oscuras y maliciosas, las cuales esperan un descuido tuyo para hacerte daño, dijo Borsuit, el hombre negro. Nosotros podríamos ser entidades negras y malvadas, dije señalando los dedos que le habían cortado a aquel hombre que se había sentado a esta mesa. Borsuit pareció apenado. Yo no hice tal cosa, fue una coincidencia que decidimos aprovechar, dijo contándome lo que realmente había sucedido. Al parecer, cuando recién estaba aprendiendo a proyectarse en el mundo humano, había golpeado un cuchillo, el cual cayó girando sobre los dedos de aquel hombre, rebanándoselos. Para darle más sabor a aquello, Aníbal había logrado tallar en la mesa las palabras váyanse, desde entonces gozaban de gran respeto. Yo no lastimaría a nadie, a pesar de lo que diga mi apariencia, se quejó Borsuit. Nunca sería como esas entidades negras, malditas sean. Aníbal, quien ya sabía que iba a contar lo que había pasado con su perro, se levantó de la mesa y fue a intentar robar un par de cervezas. Cuéntame por favor, le pedí a Borsuit, al verlo bajar la mirada con timidez. Este accedió. Fallecí el mismo día que mi perro. En el mismo accidente. Un maldito conductor ebrio nos atropelló en la carretera, y nos dejó desfallecer sin siquiera detenerse. Era un jovencito que manejaba un Ferrari rojo. Mi perro todavía tuvo fuerza para arrastrarse hasta mí y lamerme la cara, como diciendo, no te preocupes, aquí estoy contigo. Intenté salvarnos, pero nos había dado muy fuerte, así que utilicé mis últimas fuerzas para abrazarlo y dimos el último aliento juntos. Del otro lado estábamos juntos, nos estuvimos paseando por ahí, visitando varios lugares. Mi perro tenía la misma jovialidad que había tenido de joven, y ahora incluso sin ningún dolor en las articulaciones. Los perros comprenden más fácilmente que esta es una nueva forma de existir, pero su lealtad y fidelidad eran las mismas. Me dediqué por varios meses a rastrear a aquel animal que nos había golpeado con su auto, todo lo que tenía era un número de placa y un color de auto. Estuvimos largas horas en la caseta de peaje viendo pasar autos de todas las clases, hasta que por fin lo encontré. La placa era 616 AZM. Con toda calma nos subimos a su auto, en el asiento del copiloto, y nos fuimos ahí como sus pasajeros. Había estado deseando matarlo. Tenía la idea de atascar sus frenos, o descontrolar su volante, pero no pude hacerlo. En ese momento noté que alguien más venía con nosotros. Era una entidad oscura, un bajo astral. Estaba en el asiento trasero, con su mano puesta en el hombro de aquel muchachito.
Había sabido en vida que aquellas manifestaciones de energía negativa solo traen desgracias y miseria, y te seguirán hasta la muerte para hacerte daño. Entonces tuve una idea nueva: ayudarle. No por más razón que por la lástima que sentí por ese inmaduro seminiño. Tomé los dedos de la entidad e intenté quitarlos de su hombro. Forcejeamos en el asiento de atrás, pude ver sus asquerosos colmillos extenderse hasta lo profundo de su garganta y sus ojos que eran como puntos blancos e intensos. Entonces, la entidad, al no poderme ganar en fuerza, se llevó a mi perro y salió del auto a toda velocidad, perdiéndose entre dimensiones con un giro extraño que dio en el cielo. Pude ayudar al jovencito, pero me había costado lo que más quería. Miré a Boswick llorar y sollozar con desconsuelo. El viejo le puso la mano en el hombro, comprendiendo su dolor. Paul me miró con una sonrisa a medias. Estoy bien, ya tan solo atesoro los recuerdos, pero no me arrepiento de lo que hice. Aquel chico tiene ahora una familia, es un hombre de bien, cuida de sus bellos gemelos y su fiel esposa que lo ama. Y nada de eso hubiese sido posible sin el sacrificio que hicimos Camilo y yo. Ese era el nombre del perro más leal y bello del mundo. Camilo. Agregó brindándole su trago. Paul y el viejo levantaron su cerveza vacía. Su historia me dibujó una sonrisa en el rostro. Mi fe en la humanidad había vuelto, ya estaba listo para irme a mi mundo. No es que no lo estuviese antes, porque ciertamente deseaba regresar con mi hija y mi esposa, a quienes había dejado desamparadas. Pero ahora me invadía una renovada fe en el mundo, un reencuentro con los valores morales y el sacrificio que reivindica el alma. Aquel hombre enorme, fornido y tosco, era un ser humano excepcional, y quise honrarlo siendo igual una vez que fuera a vivir. Aníbal fue arrojado sobre la mesa en la que nos encontrábamos, volteándola. Los vivos de las mesas vecinas se levantaron, aterrados. En este bar, solo yo me robo los tragos. Gritó el tabernero muerto dándose la vuelta. Incluso yo me reí bastante. Aníbal se levantó y lanzó unas maldiciones. Este es su negocio, dijo Paul tranquilizándolo. Aníbal se sonrió. Nos despedimos del grupo y nos fuimos de ahí. Boswick me deseó mucha suerte. Bien, ahora a lo que nos interesa, dijo Paul. La noche ya se había encargado del cielo y unos cuervos rapaces sobrevolaban el camino que tomamos. ¿Pueden vernos?, dije notando a los cuervos que nos volaban por encima. ¿Los animales?, preguntó Paul. Yo asentí. Claro que pueden vernos. Ahora te diré lo que debes hacer para poder irte a tu cuerpo cuanto antes. Antes de que me expliques el proceso a seguir, quiero decirte que aprecio mucho lo que haces y, por supuesto, te voy a pagar tus honorarios. Muy bien, ya estamos claros en eso. Mis honorarios te los cobraré al final, ya sabrás cómo. He contado los días que tarda un recién fallecido en quedarse atorado en el limbo y estos varían según factores que no puedo distinguir aún, y va de 6 a 16 días. Es una variación enorme. Señalé entrando de lleno en la conversación. Así es, me tocó un solo caso que se quedó varado aquí al tercer día, así es que estarás de acuerdo en que darnos prisa es una prerrogativa. Totalmente, respondí. Bueno, porque hay un trabajo arduo por delante. Iré por partes. Te dije que podía devolverte tu vida en donde la dejaste, eso es cierto, pero no del todo real. Hice un gesto de duda y me detuve para mirarlo. ¿A qué te refieres? Puedes recobrar tu vida donde la dejaste, pero tienes que volverla a vivir. ¿Volverla a vivir?, rezongué, confundido. Así es, debemos ir al momento que tu madre está embarazada y tú ocuparás tu lugar, justo como lo hiciste la primera vez. Así funcionan las cosas aquí, las ánimas buscan mujeres embarazadas para reencarnarse en donde ellos elijan. Cuando pueden elegir, la mayoría del tiempo se agarra de cualquier portal que ven abrirse. Porque ese portal solamente se abre un par de horas en un día en específico, en el segundo mes del embarazo. Toda esta información me resultaba increíble, y algo inesperada. No pongas esa cara, todo saldrá bien. No eres el primero que ha elegido vivir su vida de nuevo, agobiado por las preocupaciones que se trajo del otro mundo. Muchos de nosotros decidimos olvidar, o simplemente olvidamos, para poder adaptarnos a esto, pero tú no, y eso es admirable. Sonreí con cierto recelo. Una duda se hizo en mí, ¿y para qué vivir mi vida de nuevo si he de morir en las mismas circunstancias?, pregunté. Paul sonrió de nuevo con placer anticipado. Ahí es donde entramos yo y mi paquete de servicios.
Yo te estaré cuidando desde este lado, tan solo tengo que regresar al día en que te vi morir y salvarte la vida. ¿Harías eso por mí? Pregunté con la ilusión de vuelta en mis ojos. Claro, hombre, para eso soy tu abogado espiritual. Le agradecí con un abrazo, el cual tomó con cautela. Me dijo que descansara, que mañana vendría temprano por mí para empezar con todo. Estuve tratando de conciliar algo parecido al sueño en un restaurante cerrado, pero no pude hacerlo. Mi esencia no necesitaba descanso, pero yo sentía que los ojos me ardían. Me quedé mirando por la ventana hasta que abrieron el local. Paul llegó muy puntual, a las 9 de la mañana. Traía un café cargado y caliente para mí. Apenas si pude tomar unos tragos, antes de que aquel líquido desgarrara los límites de mi esencia. Paul dijo que no había problema por eso que había sucedido. Viajar en el tiempo es una idea errónea, dijo con las ganas renovadas bajo un sol que resplandecía. Lo que haremos es situarnos en un punto de la estructura del universo, en unas coordenadas diferentes. Como si cayéramos por un túnel hacia el mismo lugar, pero desde otra perspectiva. Explicó, pero yo no entendí nada. Paul examinó muy bien mi cuerpo, al hacerlo pudo encontrar, según él dijo, unos filamentos de color azul tenue, los cuales seguimos hasta el punto donde había nacido. Nunca había salido de mi ciudad natal, así es que no tuvimos que transportarnos mucho. En el punto exacto donde mi madre me había dado a luz nos detuvimos. Paul indicó que debíamos pararnos de cabeza y luego intentar caer hacia arriba, doblando las dimensiones. Lo estuvimos practicando muchas horas, hasta que pudimos lograrlo. Era como atravesar un túnel que no sabíamos que estaba ahí. Entramos en una serie de pasajes donde los colores se arremolinaban sobre nuestras cabezas en un infinito caos. Había muchos caminos que tomar. Paul volvió a registrar mis filamentos, los cuales le indicaban el camino hacia la fecha exacta. De nuestro cuerpo se desprenden hilos muy delgados e imperceptibles de información, microtubos que nos mantienen correlacionados con el espacio, explicó Paul. Nos arrojamos en uno de los túbulos por donde pasaban aquellos filamentos que me salían del abdomen y nos dejamos llevar. Aparecimos en el mismo lugar, pero 29 años atrás, estábamos muy mareados, la percepción de las cosas se nos había deformado y estrujado. Me pidió que no abriera aún los ojos, pero no pude resistir. Todo se veía retorcido, como si alguien hubiese estrujado las cosas y a las personas. Caí al suelo dando arcadas. Luego de un tiempo se nos pasaron los efectos del viaje. Habíamos llegado con suficiente tiempo, mi madre aún no estaba en casa. Yo había nacido en aquel hogar. Una profunda nostalgia me invadió, comencé a recorrer los pasillos de mi hogar infantil, mirando todo como la primera vez. Enfócate, estamos con el tiempo suficiente, tu madre va a llegar y tú tendrás que hacer lo que yo te diga para volver a tu cuerpo. Le dije que sí sin ponerle demasiada atención. Me fascinaba estar viendo todo eso, aunque ya no fuese partícipe del mundo vivo, lo sería en cualquier momento. Tuve un momento de duda, estar con mi familia a la que había dejado suponía volver a vivir todo lo que ya había vivido. Ni siquiera me gustaba ver la misma película 2 veces, y ahora debía reencarnar todo el dolor y el sufrimiento, todos los logros que colgaba de mi pared, volver a ganar las batallas más difíciles. Me sentí incapaz de conquistar a mi esposa de nuevo, incapaz de considerar tener hijos, no porque lo fuera, sino porque no recordaba de dónde había sacado fuerzas para ello. Tranquilo, todo pasará tan rápido que ni siquiera notarás el tiempo. Me dijo Paul poniendo su mano en mi hombro y dándome confianza. Todos dicen que quisieran volver a vivir los mejores años de su vida, su infancia, su adolescencia y juventud, cuando son bellos, cuando son una bolsa de deseos y el mundo es un camino infinito, pero yo sé que no tendrían la fuerza. En ese momento no recordaba lo más bello que volvería a vivir, sino las pesadillas, la parte difícil. Mi madre abrió la puerta y entró de la mano de un hombre que no era mi padre. Este la besó y le dijo que desde lejos la ayudaría con el bebé. Se estaba refiriendo a mí, pero no era mi padre, no era el de las fotos, no era a quien yo había cuidado hasta sus últimos días. No era el hombre gentil que murió abrazando un álbum de fotos en el sillón de mi estancia. Ese no es mi padre. Recriminé viendo la escena, ajeno a ella. Lo lamento, hombre, todos vivimos historias semejantes. Volteé a verlo y le pedí otro favor. Cuando me salves la vida, si puedes comunicarte conmigo, déjame algún mensaje indicándome que busque a ese hombre. Paul asintió con la mirada y un ligero movimiento de cabeza.
En el vientre algo abultado de mi madre se comenzó a abrir una luz, una especie de llaga que conducía a una luz muy fuerte. Primero se veía como una herida pequeña, pero con el paso de los minutos se había vuelto una entrada del mismo tamaño que mi madre. Ese portal no estaba en ella, estaba frente a ella, pero lo llevaba consigo, no sé explicar lo que veía. ¿Cómo quieres que pague tus honorarios? Le pregunté a Paul a manera de despedida. No es necesario, me he encariñado de ti, tan solo sé feliz y vive una larga vida. Quién sabe, quizás si hago una acción tan buena por alguien, ese Dios que aún no sé si existe, me deje volver a este mundo tan hermoso. Casi lloré y abracé a Paul muy fuerte. Ahora viene la parte difícil, dijo Paul señalando a otros espíritus que habían venido a ocupar mi lugar. Un anciano y una niña caminaban hacia mi madre. Paul y yo los detuvimos y peleamos con ellos. Me sentí un canalla al arrojar lejos a esa niña pequeña, pero yo mismo tenía una linda pequeña a la que había dejado desamparada. Paul se quedó peleando con otro hombre que deseaba entrar en el portal. Entra ya, en cuanto estés ahí eso se cerrará. Me gritó Paul forcejeando. Le hice caso y dándole las gracias me metí de nuevo a la matriz de mi madre. Era reconfortante de algún modo volver ella. Me perdí en el vacío una vez que atravesé hacia la luz. Mi hija estuvo muy enferma estos días, y yo había estado durmiendo tampoco. Los ojos me ardían, sentí que debía detenerme, pero de pronto la energía me regresaba y yo seguía cantando una canción de la radio. Ansioso por llegar, y es que era también necesario que lo hiciera, le había ido a conseguir una medicina hasta la ciudad vecina. Aquella carretera era interminable, y muy plana y recta, podía cerrar los ojos para descansar 21 segundos y luego abrirlos y seguía ahí. Me asusté porque pensé que en algún momento algo malo pasaría. Me di una cachetada y busqué mi bebida, me distraje demasiado, pues esta se había derramado en mis asientos. Cuando regresé la vista al frente ya no pude evitar a aquel niño, di un volantazo, pero me lo llevé conmigo hacia el muro de contención. Fue un golpe terrible que me partió la cabeza y que al niño lo dejó moribundo. Entre pedazos de vidrio y humo todavía alcancé a salir del auto y buscar al pequeño, el cual estaba tendido en la carretera boca abajo, su sangre estaba tallada en el asfalto junto a mis llantas. Sus compras regadas por ahí con total descaro. Me dolía todo el cuerpo así que caí, un ojo no lo podía abrir, creo que estaba molido, sentí la humedad de la sangre en mi camisa. De pronto, aquel niño se levantó como si nada. Debía ser una alucinación, pues se sacudió y se quitó la camisa ensangrentada. Volteó a verme, tenía una malévola sonrisita en la cara. Caminó hacia mí con desparpajo, disfrutando aquello. No me reconoces, ¿verdad?, me dijo acuclillándose frente a mí. Lo cierto es que algo familiar había en aquella sonrisa deleitada, pero en general, aquel era un chico al que jamás conocí, lo siento, dije negando haberlo visto. No te preocupes, no es tu culpa, te han quitado la memoria, suele pasar en casos de reencarnación. Pero hay una forma de volver a este mundo sin perder los recuerdos, es arriesgada y uno puede irse a un limbo de inexistencia, pero vale la pena. Mi memoria durará lo suficiente para que disfrute este momento, luego igual iré olvidando todo y me quedaré en esta vida. Cuando uno presencia la muerte de un niño, se abre por unos segundos un portal, y uno debe aprovecharlo o se cierra al instante. Cuando los vi morir a ti y a este chiquillo por primera vez no pude aprovecharlo, pero ahora que te hice vivir tu vida y tu muerte de nuevo, pude dar el brinco en el momento exacto. No entiendo lo que dices, le dije perdiendo el conocimiento. ¿Qué más da? Con que yo disfrute esto es suficiente. Siempre es grandioso aprovecharse de un incauto. Nos veremos de nuevo cuando muera, salúdame a todos del otro lado. Y diciendo esto se fue caminando y yo perdí el conocimiento.